Cristo ha resucitado de verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos el himno El Señor resucitó. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba ya venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya. Con poder se levantó, y a su eterna majestad, aleluya, cantará la cristiandad, aleluya. Y el que tanto así sufrió, y en desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina vivo e inmortal, aleluya. Quien así su vida dio, aleluya. Quien así nos redimió, aleluya. Es la víctima pascual, aleluya, que remedia nuestro mal, aleluya. Leemos el introito del día. Ha resucitado, aleluya. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Acordaos de lo que os habló, aleluya. Es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y resucite al tercer día. Aleluya, aleluya. Lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios que estás en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias, oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros.
porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios, por medio de tu único Hijo Jesucristo, has vencido la muerte y nos has abierto las puertas de la vida eterna. Concede que nosotros, que hoy celebramos con alegría la resurrección de nuestro Señor, podamos ser resucitados de la muerte del pecado por tu Espíritu vivificador. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos las lecturas bíblicas para este domingo. La primera se encuentra en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, capítulo 25, desde el versículo 6 hasta el 9. Escrito está: Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. La segunda lectura es de la epístola de Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 11. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Aclamemos al Evangelio con el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para este domingo se encuentra en San Juan, capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el 18. Escrito está: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús,
no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cantamos el himno Cristo vive. Cristo vive, goza y canta, oh corazón. Cristo vive, de pecados da perdón. Cristo vive, con poder resucitó. Cristo vive, del pecado nos libró. Cristo vive, infierno y muerte, por los suyos derrotó. Cristo vive, con poder resucitó. Cristo ha resucitado de verdad. Que la gracia de nuestro Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. ¿Cuántos maridos son los que no tienden la cama al levantarse, ¿no? Seguramente las esposas siempre están pidiéndole a uno que prepare la cama y la deje bien mientras ellas están haciendo otros quehaceres, ¿no? Al menos en casa pasa así, ¿no? Mi esposa hace muchas otras cosas mientras uno va estirando, acomodando las sábanas, ¿no? Eso es exactamente lo que sucede en el día de la resurrección de Jesús.
Noten los detalles del texto. Es creída por cómo el Señor dejó el sepulcro, cómo dejó las sábanas que lo envolvían. Él preparó la cama donde durmió y se levantó y la dejó lista para cuando su esposa, es decir, la iglesia, entre en la habitación, crea que Él resucitó. Crea que Él resucitó. Están los lienzos, dice el texto, es muy detallado en el tiempo en que Jesús tomó para hacer su cama, para preparar la cama. Puso las sábanas en un lugar y aquel maldito sudario que cubría su rostro muerto fue puesto a un lado por aquel que vive por los siglos de los siglos. Dice el versículo 6 y 7 de Juan capítulo 20. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Ven cómo fue arreglada esa tumba? María fue muy temprano al sepulcro. Nunca hubiese esperado que Jesús se hubiese levantado más temprano para hacer la cama donde estaba muerto, y así la iglesia, esposa de Cristo, pensó que él no había hecho la cama, sino que todavía estaría acostado durmiendo. Ellos buscan al dador de vida como un cadáver. María habla en plural cuando dice, no sabemos dónde han puesto a Jesús. En el versículo 12 y 13 escuchamos, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Como si no era suficiente esto, los ángeles aparecen en nuestro texto y ellos no entienden por qué María lloraba. ¿Llorarías en una fiesta? ¿Te lamentarías en un casamiento? Mujer, ¿por qué lloras cuando el cielo y la tierra están de fiesta? Los ángeles tratan a María como una amiga, acercándose a ella en su temor y sus dudas. Todos estaban de fiesta en ese día y ellos simplemente se ponen a hablar con ella. La iglesia ese día se vio perdida sin Jesús. Y hay en los versículos una actitud de búsqueda, de desesperación, pero ellos buscan a un Señor muerto. Ellos están corriendo para todos lados, desesperados a veces. Noten el versículo 1, por ejemplo. María fue al sepulcro y vio lo que sucedió. Fíjense otra de las corridas, versículo 2. María corrió a los discípulos para avisarles. Versículo 3. Los discípulos fueron hacia el sepulcro. Versículo 4. Los discípulos corrieron hacia el sepulcro, uno más rápido que el otro. Versículo 6. Pedro corre detrás del discípulo amado. Pedro entró en el sepulcro. Versículo 8. El otro discípulo también entró al sepulcro. Juan, ¿no? El versículo 10. Los discípulos salieron ahora hacia los otros a avisarles. En medio de estas corridas, ¿no?, hay pausas más lentas en el texto. Allí es como que la cámara parece detenerse, ¿no?, donde hay algo que los ojos necesitan ver o pausar, ahí es más lento. Por ejemplo, cuando hace algunas explicaciones. Dice el versículo 8 y 9. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura
que era necesario que Él resucitase de los muertos. En nuestra iglesia, si lo habrán notado, todo se habla, se enseña acerca del cuerpo de Cristo. Hay una sana obsesión en torno a este tema. Se le llama a la iglesia cuerpo de Cristo. Semanalmente nos reunimos para alimentarnos espiritualmente de su cuerpo y de su sangre. Todo es acerca de dónde está Jesús. Lo cierto que la iglesia reunida no esperaba la resurrección de entre los muertos. Necesitaban que Cristo los confirme en la fe, que confirme los datos de lo que habían visto en el sepulcro, cómo estaba todo acomodado, qué pasó allí. Y es a esto que apunta nuestra fe. Quien no cree que Cristo resucitó, quien no tiene a la resurrección como un hecho cierto, está perdido. Muchos cantan de la resurrección, y mayor aún es el número de los que creen entenderla, pero cuando vamos al grano, ahí cuando el zapato aprieta, cuando hay que mostrar convicciones, certezas, firmezas, vemos que en muchos reina más el viejo Adán y muerto que el Cristo viviente. Cuando tienen que dar una prueba de su fe, de su saber, de su Señor, se descubre allí en ellos el viejo Adán, muerto y pecaminoso. Está esta noticia de la resurrección siendo guardada en una tumba en nuestra vida. Está siendo aquella realidad más importante e imponente en nuestra vida. ¿Con cuántas certezas, con cuánta seguridad vivimos? Noten cómo estaban las cosas el sábado santo. Guardias, el mundo enloquecido por retener a Jesús en la tumba, haciendo todo el esfuerzo posible para que en la muerte permanezca. El mundo amando a su mundo, el de los muertos. Y el diablo y la muerte quieren retener a Cristo en la tumba y no quieren que veamos la resurrección y la vida del Señor. Quizás a veces solo vivimos como si el mundo fuese todo lo que existe y la visión está puesta en aquello que será guardado en una tumba. De sueños y esperanzas humanas están llenos los cementerios. Por eso, en este día confesamos a Cristo resucitado como consuelo de nuestra alma y decimos, creo en la resurrección de la carne o del cuerpo. Creo en la resurrección de la carne. Creo que Él nos ha dado vida y allí en el cementerio vemos resurrección. Donde hay muerte, vemos más allá que eso. Como real, vemos que los que durmieron en el Señor están vivos. Vivirán para siempre. Como dice Lutero en uno de sus escritos, si quiero que la razón decida cómo ver y comprender las cosas, estoy perdido. Pero yo tengo una comprensión más elevada que aquello que ven los ojos y perciben los sentidos. Esto me lo enseña el credo, puesto que allí está el texto que dice, resucitó. Él ciertamente ha resucitado, y no lo hizo para sí mismo, sino por nuestro bien, a fin de que su resurrección sea nuestra, y nosotros también seamos levantados en él, y no permanezcamos muertos en la tumba, sino que celebremos con él también corporalmente
en un eterno día de Pascua. Jesús entró en este reino de la muerte, dejó que lo envolviese, dejó que reinase por un tiempo sobre él, para salir entonces con todos los que estaban envueltos en el sudario de la muerte, nosotros. Nosotros hemos sido incluidos en esa palabrita resucitó, en la resurrección. Por tanto, debes poner toda tu atención en estas palabras para que cualquier otra visión no se le oponga, como si no debieran ver más nada en el cielo y en la tierra que esa palabra. Ahí es donde necesitamos mirar. Él resucitó. Y así, si ves a un cristiano muriéndose y siendo sepultado, de modo que no hayas nada más que un cadáver, si delante de tus ojos y oídos no hay nada más que muerte, por medio de la fe tú ves en y detrás de todo esto una imagen totalmente diferente que la de la muerte, como si no vieras una tumba y un cuerpo muerto, sino más bien solo vida y belleza, un jardín deleitoso o una pradera verde, y en ella hombres verdaderamente nuevos, vivificados y gozosos. Tendió la cama nuestro Señor para que cuando nos toque en el día final acostarnos en el lecho de la muerte, tengamos las sábanas de la resurrección que nos cubren y podamos dormir en paz, partir de este mundo en paz. Nosotros somos hermanos de aquel que ya no está en la tumba, que ya no está en el sepulcro, ya no está sujeto a la muerte y al pecado ni al diablo, sino que Él es el Señor sobre el pecado, la muerte y el diablo. En persona, Él arrojó a la muerte a sus pies y condenó el pecado. Que Dios nos conceda esta fe para creer en Él. Esta admirable predicación sale de la boca del propio Cristo, no la de los ángeles. No son los ángeles los que dicen, ve y dile a mis hermanos. Ellos tampoco dicen a nuestros hermanos. Ese honor solamente le pertenece a Cristo. Ese honor de llamar hermanos a aquellos que le abandonaron, a los que le negaron, a los que son débiles en la fe. El Señor los llama hermanos. Quien puede darte resurrección de los muertos está con nosotros. ¿Qué es esto de despreciar la iglesia, el culto, la palabra, los sacramentos por algún motivo, ¿no? ¿Habrá algún motivo válido para despreciar? Digo de nuevo, literalmente, quien puede darte resurrección de los muertos nos sirve a nosotros, pecadores. ¿Qué cosa más grande puedes recibir en este mundo sino esto? La resurrección y la vida eterna. Y esto es, que vivas junto al Señor para siempre, habiendo quedado atrás el pecado, las enfermedades, las lágrimas, el dolor, la muerte, las tentaciones, el diablo, todo ha quedado atrás en Jesús. Y he aquí en Él la vida, la resurrección. ¿Cuánta gratitud debería generar entre nosotros este día? Con la iglesia, con los hermanos, con la vida que Cristo nos consiguió. Él nos ha llamado por nuestro nombre, así como llamó a María. Él dijo, fulano de tal, Adrián, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y somos así, con ese nombre, inscritos en el libro de la vida. Literalmente somos anotados en el libro de Cristo, el libro eterno. La iglesia ya ha resucitado, solo que en este momento nos encontramos de este lado de la resurrección de los muertos. Solo queda pasar por el sepulcro así como Él pasó. Pero la misericordia ya ha llegado antes que la miseria. La salvación ha llegado antes que la desgracia, así como la vida ha llegado antes que la tumba. ¿Qué hay de pequeño en este mensaje que portamos, que proclamamos? Seguro no seremos los mejores haciéndolo, ¿no? Pero ¿cuántos resucitados conoces en tu entorno? ¿Cuántos que tienen fe en estas palabras? ¿Cuántos que creen en el resucitado Jesús? Mira cuán bondadoso Dios ha sido con nosotros. Aprende y medita en la pasión de Cristo. Aprende a valorar su sacrificio. Aprende a celebrar su tercer día, la resurrección. Aprende a recibir de Él su palabra. Aprende a valorar tu bautismo. Aprende a valorar y a disfrutar el cuerpo resucitado que se te entrega en el altar. Y aprenderás entonces qué es vivir resucitado. Esto es que dejamos poco a poco atrás al mundo, sin enredarnos como si estuviésemos para siempre en este mundo, sino poniendo las cosas en perspectiva de la eternidad junto con Él. Cambiamos nuestra manera de pensar, de creer, y cambia nuestra manera de vivir. Es decir, estamos a disposición para entregar todo en esta vida por aquella otra vida duradera. Nos afianzamos en esta confianza en concreto, es decir, nos sacamos la mugre por servir a quienes están a nuestro lado. Quizás ellos allí a tu alrededor no están bautizados, no fueron inscritos en el libro de la vida. Quizás ellos jamás escucharon ni disfrutaron de la resurrección y la vida eterna que Cristo nos consiguió y permanecen en tinieblas. Entonces allí les servimos, les hablamos del resucitado Jesús. Siendo madres, queremos que disfruten de Cristo, nuestros hijos. Siendo hijos, servimos, honramos y cuidamos a nuestros padres, aun siendo ellos ya viejitos, ancianos. Siendo ricos, ofrendamos para los pobres. Siendo pobres, trabajamos para tener alimento con quien compartir, ¿no? Siendo esposos y esposas, meditamos y encaminamos a nuestros hijos hacia Cristo, a que sean pastores, a que sean diaconisas, a que su fe sea firme, a que sean esposas piadosas, esposos piadosos, patrones piadosos, empleados piadosos, a que construyan su hogar alrededor de Cristo, que no se los lleve la muerte que hay en el mundo. El diablo, mis estimados, quiere que este día quede en el olvido. Esta epidemia del coronavirus también quiere quitarnos el gozo de la salvación, pero que nada nos quite el gozo de la salvación. La muerte no pudo retener a Cristo en la tumba. El manto de muerte que cubre a las naciones hoy es quitado por Dios mismo, por la vida misma, por el Señor Jesús resucitado. Se quitó el velo que nos aflige, que nos angustia, que nos paraliza.
y ha venido el Señor de la vida para traernos la esperanza de la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Jesús vive y por él viviremos para siempre. Cristo ha resucitado de verdad. Y dice Pablo en Efesios 3:20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Decimos el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, que has dado gozo y alegría al mundo entero con la resurrección de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por su victoria sobre el sepulcro y la muerte, y por la inmortalidad y la vida que nos ha hecho conocer. Y te suplicamos que, del mismo modo que hemos sido sepultados con Él en la muerte por el bautismo, así podamos también resucitar con Él a novedad de vida. Te damos gracias por la nueva vida que tú has revelado al mundo mediante tu Iglesia. Te alabamos por tu palabra y por los sacramentos. Te suplicamos que mires con favor a las congregaciones cristianas esparcidas entre todas las naciones. Bendice a los que cuidan de tu rebaño. Haz que la predicación de tu palabra produzca frutos aceptables. Bendice la obra misional. Lleva a las multitudes al arrepentimiento y al santo bautismo, y manifiesta a todos los hombres la gloria y el poder de la gracia divina en Cristo Jesús, Señor y Redentor nuestro. Concede que en nuestros hogares se refleje el gozo de la Pascua. Permite que las buenas nuevas de la resurrección lleguen al mundo entero, de modo que los hombres contemplen la gloria de Cristo y encuentren vida abundante en los frutos de su victoria sobre la muerte. Concede que todos los gobiernos sean guardianes de la paz universal. Inspíralos de tal modo que busquen triunfos únicamente sobre los enemigos de la verdadera justicia. Padre Santo, mediante la obra de tu Espíritu, revela que el Señor resucitado es el pastor de almas a todos los enfermos y a los que se encuentran en tribulaciones, que es el consolador de los fieles, a los que se hallan solos y olvidados, y que es el callado y aliento de los que andan en valle de sombra de muerte. Alabamos tu santo nombre por las bendiciones de la Pascua, y te suplicamos que nos guardes por siempre en la viva esperanza de la resurrección a la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, te pedimos y suplicamos. Él nos ha enseñado a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos la antífona: a ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dígnate, Señor, en este día, presérvanos de pecado. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, a la manera que en ti esperamos. Escucha, Señor, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia durante la noche de todo mal y peligro. Y te rogamos también que nos preserves y nos guardes de pecado y de todo mal en este día, para que en todos nuestros pensamientos, palabras y obras te podamos servir y agradar. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén, amén. Terminamos cantando el himno a Cristo proclamad.